No va a estar mi hermoso rostro en este video porque quiero que se vea bien en HD la ventana del BCDS, que lo puedan ver bien, que se vea de calidad el video. Como pueden ver, yo tengo la versión más actual del BCDS hasta el momento en el que yo estoy grabando este video, para que digamos que dure este video, pero las versiones anteriores y versiones posteriores van a funcionar casi exactamente igual, solamente hay reparación de algunos errores hasta ahorita. Entonces, lo que vas a hacer o en el punto en el que siempre te vas a meter va a ser en este para seleccionar el módulo al que quieres ingresar. Casi siempre va a ser en este. Ahorita no le prestes atención a todos los demás. Nada más le vamos a dar clic y aquí te van a aparecer todos los módulos que trae el carro y a los módulos que puedes ingresar. Siempre vas a estar en esta ventana. En estos es más como funciones seccionadas, funciones de confort, a lo mejor cosas eléctricas, digamos que ya más seccionadas en cosas de puertas traseras, puertas derechas, de las luces, todas estas cosas. A estas no les prestas atención. Siempre te vas a meter en estas. Aquí, por ejemplo, vamos a tener siempre el motor, vamos a tener la transmisión, en dado caso que sea automático, los frenos ABS, el tablero de instrumentos, los airbags, la central eléctrica, que regularmente el 09 y este que está aquí, me parece que en otros modelos era el 42, son para moverlo de los vidrios, para programar controles remotos. Digamos que aquí están todos los módulos al que el BCDS puede entrar, ¿ok? Y lo que siempre a veces olvidamos, o a lo mejor depende de qué te dediques, es que en todos esos módulos tú puedes borrar los códigos de falla. Va a ser el mismo procedimiento en todos. Vamos a suponer que vamos a entrar a motor. Le vamos a dar clic. En todos los módulos va a estar esta ventanita 02, que es para borrar códigos de falla. En todas va a ser lo mismo. Vamos a darle clic aquí. Aquí, como pueden ver, no hay códigos de falla. En dado caso que los haya, antes de borrarlos, yo siempre les recomiendo que le tomen una captura de pantalla o una foto con el celular. De hecho, aquí mismo te lo puede dar la opción de copiar los códigos de falla, de guardarlos y de eliminarlos, que es regularmente por lo que vienen algunos clientes. Por la razón de que, no sé, le prenden los testigos, no quieren que prendan, o a lo mejor ya le arreglaron alguna cosa y se les olvidó, borrar los códigos de falla. Esta opción siempre va a ser para borrar esos códigos de falla, la opción 05. Una vez que le hayas tomado captura, le vas a dar ahí y te va a preguntar, ¿tú quieres eliminar los códigos de falla? Y le vas a dar que sí. El BCDS te va a funcionar muchísimo para eso, mucho para eso. Vamos a darle aquí ya a cerrar, una vez que ya hemos terminado, y vamos a darle aquí en cerrar. Todos los módulos es lo mismo para borrar los códigos de falla. Como sabes, por ejemplo, los airbags, muchas veces luego aparece el testigo en el tablero. En el caso del EBS también, el testigo de camino sinuoso. En el caso de las puertas, cuando una puerta queda abierta, puedes ver qué puerta está abierta y tal. Entonces, digamos que lo básico es, en todos estos, de esa forma vas a borrar los códigos de falla. Ahora, va a haber en algunos modelos que no te va a permitir entrar en el módulo, ya sea porque no está o porque a lo mejor hay alguna falla en la comunicación. Regularmente es porque no lo está. Si no aparece, no va a pasar nada, simplemente te va a poner que no hay una respuesta del controlador o del módulo. No pasa nada, tú simplemente te vas a salir. Ahorita vas a ver, mira, aquí te dice que no hay respuesta desde el controlador. Entonces no hay ningún problema, simplemente le das aceptar y listo, no pasa nada. Ahora, en dado caso que quieras, por ejemplo, adaptar un control remoto, te vas a ir a central eléctrica, va a ir variando un poquito en algunos modelos, puedes ahí irle jugando mientras no muevas nada, no hay ningún problema. Aquí te voy a ir explicando algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos adaptar un control remoto, como pueden ver aquí mismo otra vez está la función de en los códigos de falla. Vamos a irnos ahora a adaptación y cada que vayamos a adaptar algo en cualquier cosa, en cualquier módulo, te va a decir cómo lo vas a hacer, qué significa cada cosa y qué es lo que va a hacer. Mira, por ejemplo, si yo le doy aquí en adaptar control remoto, le vamos a dar aquí, vamos a esperarnos un momento y solito va a aparecer aquí esta ventana que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, por cuánto tiempo lo tienes que hacer. Aquí creo que no aparece, aquí le puedes dar cuántos controles remotos quieres programar.
Digamos que esta ventanita siempre te va a salir en todos los módulos. Ella misma te va a explicar qué es lo que vas a hacer o qué hace esa función. Mira, vamos a ver por ejemplo esta. Si queremos, mira, esta no me la da. Vamos a ver por ejemplo esta función de autoabrir, que si queremos que los seguros se abran cuando nosotros sacamos la llave o cuando movemos a parking la palanca. Y miren, aquí mismo te dice, las puertas abrirán automáticamente cuando la llave sea removida de la ignición. Y de hecho te dice, 0 significa apagado y 1 significa prendido. En todos los módulos, cuando tú entres a adaptación, te va a explicar qué es lo que va a hacer en la función que tú hayas seleccionado. Una vez que la selecciones, vas a darle test, vas a darle save y listo. Si está así, ahí mismo te va a dar la confirmación o aquí mismo te va a decir cuando ya está listo. De hecho, save es como guardar, es digamos que inglés básico. Y una vez que hayas terminado de aquí, vas a darle en regresar. Ok, eso es por poner, digamos que otro ejemplo. También puedes, por ejemplo, ver qué está sucediendo en el carro. Vamos a poner este mismo ejemplo. Aquí yo, de hecho, lo expliqué en otro video. Puedes ir viendo, por ejemplo, el estatus del carro. Si está prendido, si está apagado, en qué revoluciones está, qué voltaje de la batería tiene. Aquí, por ejemplo, me dice que las puertas, algunas puertas están cerradas, otras están abiertas. Puedo ir moviendo aquí qué cosas me puede detectar. Vean, digamos por poner solo ejemplos. Y esto mismo va a estar en todos los módulos. Vamos a entrar a otro. Vamos a darle aquí atrás, vamos a darle aquí atrás. Vamos a irnos ahora a motor, que es regularmente el que luego también abrimos. Vamos a medir también los bloques. Aquí, por ejemplo, nos dice que estamos a 0 kilómetros por hora. O bueno, no sé si significa eso, porque bueno, no soy mecánico, pero más o menos te vas dando una idea. Aquí, mira, te está diciendo el voltaje de la batería, la temperatura del anticongelante. Digamos que te da el estatus completo del carro. Es cosa de que tú vayas buscando, ver viendo qué cosas puedes leer, qué cosas puedes cambiar. En este caso solamente es de lectura. Aquí mira, dice, miren, por ejemplo, aquí está el freno. Si yo presiono el freno, lo presiono, miren, se activa, lo suelto y se quita. O sea, son cositas que puede ir uno leyendo, es solamente de lectura. Eh, Es cosa de que vayan ustedes viéndole con calmita, sentarse, ver cómo funciona, ver qué cosas podemos ir leyendo. Esta opción va a ser igual, la misma para todos los módulos. De hecho, si notan, estas funciones no cambian, vienen siendo exactamente las mismas. ¿Ok? Pues es prácticamente lo que quería mostrarles. Ya en otros videos vamos a explicar qué es lo de coding, cómo podemos cambiar o programar los módulos. Pero esta es digamos que una guía básica para que puedas más o menos entender, agarrarlo como que sin miedo, ver viendo qué cosas puedes entrar, qué cosas puedes ver. Es muy sencillo, yo les decía que digamos que esto es algo básico que te va a ayudar en muchas cosas. Simplemente, por ejemplo, por borrar códigos de falla, pues puedes cobrar tus 200 pesos, 250, digamos que ir aprendiendo sobre la marcha, más o menos para que vayas viendo cómo funciona esto. Y ya una vez que hayas terminado, simplemente le puedes dar en Exit y listo, ¿vale? Buenas tardes. Así es que, pues, espero en este video haberlos ayudado. Espero haber sido como claro. Traté un poquito de irme con calma para que lo puedas entender bien. Pero ya saben, dudas, preguntas, pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Nos esperamos en el próximo video.